La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Buenos días, les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a conversar nada menos y nada más que sobre la creación del universo. Nos pusimos hoy ambiciosos. Y bueno, este ha sido un tema central, o mejor dicho, una pregunta central, tanto en la filosofía como en la ciencia. Desde la perspectiva filosófica, el origen del universo se ha abordado a partir de preguntas sobre la causa, el propósito o el diseño y la naturaleza del ser que está detrás de todo. Por otra parte, los pueblos antiguos desarrollaron sus relatos y elaboraron mitologías que hoy siguen siendo elementos fundamentales de estas culturas para comprender quiénes somos y de dónde venimos. La ciencia contemporánea, por otro lado, dominada por la cosmología, explica el origen del universo predominantemente a través del modelo del Big Bang, que es una teoría que describe la expansión del universo desde un estado inicial de densidad y temperatura extremadamente altas hace algunos miles de millones de años. Así que bueno, como decía, vamos a conversar sobre este tema, sobre la creación del universo, sobre sus teorías, o las teorías que esto supone, sus relatos, sobre la fascinación que por supuesto ejercen esos relatos sobre los seres humanos. Y para eso tenemos el gusto de contar con la presencia de dos araños reincidentes, el escritor José Chacón y la física Natalia Murillo Quirós. Muchísimas gracias, José, muchas gracias, Natalia, por apuntarse a conversar sobre este tema que se las trae, lo decíamos hace un ratito fuera del micrófono. Muchas gracias también a ustedes, también al programa, por invitarnos y por acogernos una vez más. Eso ya dice cosas interesantes sobre las veces pasadas que hayamos pasado por aquí. Así es, dice cosas buenas. Aquí reincidir es un rasgo, es un signo positivo. Una gran cosa, sí. Muchas gracias por traernos de nuevo y bueno, un poco lo hablamos también ahora antes de arrancar, por ponernos este reto, porque sí. lo invitan a uno y uno dice, ok, o sea, sí, pero qué susto. Bueno, la verdad, yo voy a comentar acá que conversando sobre el tema con Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y con Fabián Coto, nuestro productor de campo, y decíamos exactamente lo mismo. Decimos, es como subirse al toro mecánico de las fiestas de Zapote. Voluntariamente el berenjenal. O sea, y yo luego me intentaba justificar y decía, bueno, pero el tema tiene un espacio gigante, casi tan grande como el mismo universo, ajá, para poder decir ignoro. Sí, exacto. Ignoro, no tengo que saberlo. Y entonces me empecé a sentir un poquito más tranquilo. Ese fue el mecanismo que utilizaste. En algún punto podemos decir, ya no, hasta ahí no llegamos. Le ofrezco esto y esto ya no. Exacto, hasta ahí ya no le ofrezco. Bueno, vamos a ver cómo nos va a todos. Yo estoy seguro de que muy bien. Voy a presentarlos muy brevemente, comenzando por Natalia. Natalia Murillo Quirós cuenta con una maestría en física y actualmente cursa estudios de doctorado en ingeniería. Es profesora catedrática de la Escuela de Física del Instituto Tecnológico de Costa Rica y se desempeña como docente e investigadora desde hace 20 años. Junto a esta actividad, ha desarrollado diferentes proyectos de divulgación de la ciencia, enseñanza de la física y ciencia de materiales, tema en el que ha centrado sus estudios universitarios. José Chacón, por otra parte, ha realizado estudios de periodismo, teología y estudios del Mediterráneo antiguo. Ha publicado las novelas El caligrafista, Mysterium Salutis, con el cual fue ganador del premio Aquicultura del Ministerio de Cultura de Costa Rica, y los ensayos Cambio de Planes,
Libre, tener fe y no morir en el intento, Paradoxa, Spiro y el Decálogo, entre otros. Creo que aquí me quedo todavía corto con la producción literaria de José, pero lo dejamos por acá. Algunos de sus trabajos además han sido traducidos al italiano, al portugués, el inglés y el eslovaco. Y bueno, ahora sí, entremos, comencemos. Sin miedo. Sí, existe una especie de idea o de actitud occidental, digamos, aristotélica, que es la necesidad de apelar siempre a un inicio, a un comienzo, ¿verdad? Y digo esto porque tiene que ver con la noción de tiempo lineal, ¿verdad? Y con la idea de que los relatos existen siempre a partir de un principio y que luego existe un desarrollo y un final. Creo que sería interesantísimo partir, digamos, de esa noción o de ese concepto narrativo para tratar de conversar sobre la forma en la que nos hemos explicado la creación del universo. Bueno, los que hacemos física no siempre le damos la razón a los aristotélicos. Ajá. Sin embargo, en esta se las tenemos que dar, porque todo indica que el universo sí tuvo un inicio. Entonces, analizar eso de alguna forma es tal vez esta pregunta muy básica humana de dónde venimos. Porque literalmente cada espacio, cada línea de tiempo y cada molécula que vemos alrededor, de pronto es fácil entenderlo como sí, allá en las galaxias salieron del Big Bang, pero nosotros mismos salimos del Big Bang. Entonces, buscar ese inicio me parece que es algo muy natural en lo que ha sido, digamos, la evolución humana. Bueno, muy natural y como decíamos, o hemos dicho ya varias veces, una gran empresa, ¿no? Claro, es decir, muy ambicioso exactamente. Buscar ese inicio. Y ese es el inicio de los inicios, Sí, si se quiere. exacto, ese es el inicio con mayúsculas, ¿no? Claro, y desde digamos, las visiones teológicas antiguas, entran en una paradoja que también es infinita, porque intentan encontrar dónde inicia todo esto. El ser humano intenta hurgar, ¿verdad?, creando obviamente mitologías y narrativas, pero luego se dan cuenta que en realidad es imposible llegar a entender el inicio. Entonces lo que proponen es una infinitud hacia atrás y otra hacia, o sea, una infinitud. Pero es interesante que esto que estabas diciendo, Jürgen, de que todos, el ser humano, busca dónde está ese inicio, ese germen de dónde venimos, yo creo que tiene mucho que ver con lo que nos creemos, ¿verdad? Nos creemos las ficciones. Creo haber leído, y creo que fue a Harari, decir que el ser humano es el único que se cree las ficciones que se cuenta. Es decir que, por ejemplo, un plástico rectangular es dinero y que con eso la vida se puede solucionar, ¿verdad? Es algo que nos concierne únicamente a los seres humanos, de tal manera que de contarnos una historia, que era lo que sucedía, no necesariamente era porque creían que eso era así tal cual, pero era una forma de intentar indagar sobre aquello que no entendíamos, ¿verdad? Por ejemplo, nos contábamos, digamos, una erupción de un volcán, por poner un ejemplo menos lejano, y ¿cuál es la solución a eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Como no había una respuesta científica, entonces se lo endilgaban a poderes superiores. ¿Y cómo calmamos esos poderes superiores? Entonces tenemos que inventar alguna fórmula para responder a esos poderes superiores. Y bueno, más allá de si es mito o no, había sacrificios, no necesariamente humanos, ¿verdad? Pero entonces esa historia se contaba y se repetía. Y aquí, sin alargarme mucho en esta primera parte, hay algo muy interesante. Y es que al principio esas historias podían modificarse sin problema alguno. Todas las historias de la creación, Enuma Elish, el Génesis, digamos, o Bereshit en hebreo, se podían modificar todas las veces que fueran necesarias y nadie se quejaba, porque era una historia oral, claro, ¿verdad? Entonces yo la contaba y matizaba, depende de cómo me haya levantado. Jürgen decía hoy ahora que se levantó con algunos achaques deportivos previas al inicio del programa. Jürgen podría hoy contar la historia de una forma distinta y no pasaba nada. Claro. Nada, nadie se quejaba. De hecho, un peregrino que llegara a escuchar una historia en nuestro pueblito aquí, digamos,
y luego tenía que caminar 6 días y contar esa misma historia en su propio clan. De camino era teléfono chocho y no pasaba nada. Por eso había una diversidad enorme, no solo de relatos, sino de deidades. Claro. Era el mismo relato contado por deidades distintas. ¿Dónde está el problema grave? Cuando se inventa la escritura. La escritura, entonces, literalmente pone estos relatos en piedra. Y ahí sí es cierto que se jodió el asunto, porque entonces había que repetir lo que estaba escrito en piedra. Ahí surge entonces el problema de las herejías o, ¿verdad?, los disensos, etc. Había que repetir y había que respetar, ¿verdad? Justamente, claro. Al estar escrito en piedra era inamovible. Porque usualmente cuando uno piensa en la escritura la piensa como algo que evidentemente nos ayuda, no le vamos a quitar esa parte, pero bueno, también tuvo que ver con ahora esto es lo que se respeta, porque ya se dijo así. El lado oscuro de la escritura, ¿verdad? Wow. Lo que generalmente no pensamos. Así, qué maravilla la escritura, luego la imprenta, Gutenberg, toda esa historia que nos parece maravillosa. Exactamente, y llegaron a mí los libros y yo... Ajá, y yo puedo ir a la librería a comprar, paso las vacaciones leyendo eso. Y ahora esto que nos dice José nos lleva a otro lugar. Pero hasta el día de hoy, bueno, más o menos, porque ahora con toda la parte, digamos, digital y lo que leemos todos los días, ya no tanto, y por el asunto de la posverdad, pero... Nosotros, que somos de una generación bastante reciente, por cierto, si pensamos en la creación del universo, estamos... Justo ahí vamos a llegar en algún momento. Claro. Un soplillo ahí. Pero nosotros sabemos que lo que era libro impreso era la verdad. Sí. Sea que, estaba impreso en un libro, el libro público. Uno confiaba. Era autoridad. Era autoritativo, sí, era confiable. Eso nos viene desde hace miles de años. Entonces, cuando pensamos en los relatos de la creación, al principio realmente había una libertad maravillosa de inventar, de fabular, y eso no había ningún problema. Luego vino el corsé dogmático en el que sobre todo nos metimos en la búsqueda de la digamos, eliminación de los otros dioses y de los otros relatos. Uh-huh. Cada dios realmente lo que sucedía es que era una forma, un sistema de pensamiento. Entonces, donde había politeísmo, había una especie de democracia. Claro. Donde había monoteísmo, era una dictadura. Y es una dictadura del pensamiento, ¿verdad? Y ya llegaremos a hablar un poco más de eso, pero por ahí para mí es una de esos acercamientos desde la teología de por qué es tan maravilloso los relatos antiguos, que son diversos y que son matizables y que son, ¿verdad? No tenían por qué regirse en eso, podían fabular. Claro, cuando había politeísmo había diversidad, ¿verdad? Para plantearlo en términos tal vez más contemporáneos y asociado a otros fenómenos, cosa que es interesante y que es importantísimo, ya lo sabemos. Natalia, al inicio yo mencionaba el Big Bang, que es una cosa que uno dice y que dice saber qué es lo que está diciendo, ¿no? Todos decimos el Big Bang, sí, yo ya sé qué es. Pero en realidad yo creo que casi nadie, salvo los físicos, bueno, sí, saben qué es eso. Y tenemos algunos problemas todavía. Tal vez lo primero que, digamos, lo dijiste, pero quiero que quede clarísimo y que se lleve la gente que nos escucha, es que el Big Bang no es una teoría de origen del universo. Es una teoría de evolución del universo. Uh-huh. No está enfrascada en definir el inicio, aunque sí lo desea como parte de esa evolución. O sea, no, pero ahí es donde todavía le entra, sobre todo el inicio, tenemos algunos problemas. Tal vez como para separar lo que es, digamos, un dato, una observación científica, de lo que es la especulación física, que ojo, especulación física no es que decimos lo que se nos parece, es basado en un montón de teorías que tienen sus bases ya bastante sólidas. Decir, bueno, aquí podemos solo pensar que está pasando esto. Entonces, datos así, ya observados, es un hecho que vivimos en un universo en expansión y que empezó a expandirse hace 14,000 millones de años. O sea, un poco lo que hablaba hace un momento. O sea, nosotros somos un soplo de esa historia del universo. Y un poco también es importante entender que tenemos una serie de sentidos biológicos, 5 sentidos. Ahora la gente son unos pocos más, pero eso no ayuda mucho a realmente entender qué es esta historia cósmica si queremos entenderla a través únicamente de nuestra vivencia. Porque nuestra vivencia de ninguna parte va a captar esta expansión del universo. De fijo sabemos, además, también como un hecho constatado, que si nos vamos hacia atrás, el universo era
más denso, más pequeño, más caliente, y en física, temperatura finalmente es una medida macro de lo que internamente es energía de los sistemas. Entonces, definitivamente ese universo era mucho más pequeño, absurdamente denso. Si nos vamos suficiente para atrás, sabemos, e incluso se puede todavía, con algunas bases, todavía las ecuaciones nos pueden hablar de un universo muy temprano que era más pequeño que un átomo, y de ahí sale todo. Es que es muy... Es muy grande para nosotros, para nuestra capacidad de comprensión o de imaginación. Exactamente. ¿No? Y evidencias de esto la podemos ver en que es un hecho que hay una radiación cósmica de fondo de microondas, que es como un vestigio de ese universo muy, muy, muy caliente que teníamos al inicio, que es un hecho que hace 100 años más o menos, Edwin Hubble, que antes de ser un telescopio era un señor, Gran aclaración. Exactamente. ¿Cómo cambia eso? Ahí está. Exactamente. En honor a él se bautizó el telescopio, que fue muy famoso y fue el más potente por mucho tiempo. Ahora hay algunos otros mejores. Hace 100 años aproximadamente, viendo en el mejor telescopio de su época, determina que hay como unas cosas raras, como medio retorcidas, que están muy lejos en la Vía Láctea, y empieza a ver y dice, un momento, esto no está en la Vía Láctea, estos son otras Vías Lácteas. Entonces, hasta hace recién 100 años, entendimos que nuestra galaxia no era la única galaxia, sino que había un universo mucho más grande, lleno de miles de millones de galaxias. Y como quien dice, el barrio se nos hizo grande apenas hace 100 años. Pocos años después, él sigue con esta majadería de las galaxias y empieza a ver, por algunas técnicas espectroscópicas, que puede determinar que esas galaxias se están alejando entre ellas. No solo de nosotros, sino entre todas se están alejando. Y eso sumado a otro que andaba por ahí, que se llamaba Einstein, con su teoría general de la relatividad, nos hizo entender que no eran las galaxias alejándose entre ellas en un espacio que ya existía, sino que era el mismo espacio-tiempo, ese tejido que también es como un poco difícil de entender para nosotros con nuestros sentidos, pero que finalmente sabemos con muchas pruebas que existe, que era el mismo espacio-tiempo el que se estaba separando y alejando y haciéndose cada vez más grande. Entonces, todo eso podemos decir con datos, no solo con teorías científicas, sino con datos ya medidos que suceden. Y por eso el Big Bang, esta teoría que habla de la evolución del universo, es, hasta el momento, la más aceptada entre algunas otras que intentan como explicar cosas, pero que se quedan cortas a la hora de demostrarse como ciertas. Bueno, muchas gracias, porque yo soy muy consciente de que cada una de estas preguntas da como para una especie de monólogo de 2 horas. Así es maravilloso, es maravilloso. ¿Verdad? Esa capacidad de síntesis se agradece. Y ahora que mencionas los 5 sentidos y el universo en expansión, me doy cuenta de que los sentidos también se han expandido, porque en la escuela aprendimos que eran 5. Recientemente he leído que ya hay 6 más o menos comprobados, y que el último es el que integra a los otros 5, que es el de la propiocepción, ¿no? El que nos permite entender el espacio en el que nos movemos y las relaciones entre los diferentes sentidos. Entonces, bueno, también los sentidos se expanden. Exacto. A mí me llama mucho la atención, y bueno, tengo que hacer aquí una aclaración, que yo como teólogo hoy abordaré este tema, y abordo este tema, y lo he hecho desde siempre, más desde el punto de vista literario y no tanto desde la fe misma, porque ahí hay conflicto, ¿verdad? Y me gusta el conflicto. Soy muy dado a enfrentar esa paradoja de resolver cosas que no tienen resolución. Pero interesantemente, en la literatura antigua se habla de esa expansión. Y hay 3 relatos antiguos, incluido el que nos ha llegado a Occidente mayoritariamente, que es el Génesis, que habla de una forma en que un ser superior está golpeando un espejo. El espejo antes no era como hoy, que se hace con arena, etcétera, sino que era un metal que al golpearlo con un mazo, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a expandir. Entonces, a golpes de mazazos, ellos decían, esto se sigue expandiendo. Es decir, hubo un mazazo inicial, ya casi quiero hablar de eso, hubo un mazazo inicial, pero el mazo no se detuvo ahí. Eso lo dice el Génesis, y eso lo dice Isaías también. Ahora, tampoco estoy diciendo que es que hay algo maravilloso, simplemente estaban reflexionando sobre algo que no comprendían, pero que de una forma misteriosa
coincide y es origen súper coincidente. Vean qué interesante esto, porque, bueno, regresando 3 segundos al asunto, porque tiene mucho que ver con esto del politeísmo, hay una frase que se repite mucho en, ¿verdad?, en las nociones judeocristianas, y es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es una fórmula, ¿verdad? No sé si lo han escuchado. Y siempre se ha dicho, bueno, es que es el Dios uno de Abraham, Isaac y Jacob. Pero es que no era así. La frase está hablando de un politeísmo. El Dios de Abraham es uno, el Dios de Isaac es otro y el Dios de Jacob es otro. Y tiene todo el sentido del mundo, porque Abraham venía de Ur de los Caldeos en Irak y no podía ser judío de ninguna forma. Sí. O sea, Israel no existía. Sus dioses eran otros. Entonces, el Dios o los dioses de Abraham son unos. Y él ve la creación de una forma. Luego viene su hijo Isaac y tiene una confusión terrible, que empieza a integrar otros dioses, porque habían emigrado, ¿verdad? E integra los relatos nuevos de Mesopotamia, que se va encontrando en el creciente fértil a su, digamos, a su idea de la creación. Y luego viene el nieto de Abraham, que es el que funda Israel, con un relato más monoteísta. Esa lucha es violentísima. Murió mucha gente, porque, de hecho, los 10 mandamientos, lo que intentan es decirles, vean, señores, esto, vamos a resumir el asunto aquí, ¿verdad? Y vea que aquí hay algo muy interesante. Dice, no adoren otros dioses. Pero ojo, que la frase tiene su truco, porque no está diciendo que no existen. Uh-huh. Sí. Claro. Está diciendo... Al contrario, los está reconociendo. Si usted adora a los otros, es infiel y lo matamos. Eso se llama monolatría. Lo que tenemos en la Biblia es una monolatría y no un monoteísmo. Ahora vean, el relato del Génesis, volviendo al punto del Big Bang, sí, a mí me parece que lo podemos ver ahí, ¿verdad? Dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó dioses en plural. Elohim es una palabra plural. Él es el Dios singular. Elohim es plural. Está, una vez más, reforzando esto de que hay muchos poderes interviniendo en esta carajada, ¿verdad? Y lo pensaban como poderes, no como dioses personificados. Claro. No eran personitas ni personotas, ¿verdad? No eran androides, no eran cosas... Superhumanos. No, todavía no habían hecho la antropomorfización. Okay. Lo digo despacio porque si no, aquí me atraganto y todo. Todos, antropomorfización, antropopatización, carácter de humano a los dioses o a los poderes. Primero eran potencias, solamente potencias plurales que estaban interviniendo en algo al principio. Y luego dice que había un vacío. Y en hebreo es tohu vabohu, que significa el vacío de las vaciedades, ¿verdad? Lo que yo voy a llamar el vacío cuántico. Ok, ahí voy. ¿Ves? Esta conversación tenía sentido. Un vacío tan absoluto, pero suave, que después revierte y dice, sí, suave, es un vacío, pero es un vacío lleno de energía. Vacío cuántico, pero es que frase, así por definición. La siguiente frase dice que el Espíritu de Dios, llamémosle Ruach, significa viento. En hebreo, Ruach es atmósfera o viento, como neuma, ¿verdad? Es viento con lo que se infla, ¿verdad? Y donde viene spiro o espíritu, es la misma palabra, tanto en hebreo, griego y en latín. Ese espíritu, ese poder, ese viento, aleteaba velozmente sobre el vacío. Era una vibración enorme, demasiado fuerte, y esa palabra en hebreo es merajefesh, que se utiliza muchas veces, tanto en el relato a lo largo de todo el Antiguo Testamento como en el hebreo, metafóricamente para hablar de un águila muy grande que aletea sobre su nido para echar a volar a los polluelos. Es decir, hay un poder tan inmenso, como imagínense una envergadura de un águila, y sus polluelos ya se hicieron suficientemente grandes como que ya no caben en el nido y ya tienen que madurar y echar a volar. Y empieza a aletear y a mover partículas, a mover un montón de partículas, digamos, de aire, de viento, para que explote algo que empiece a suceder y que antes no sucedía. Entonces, ese tohu vabohu, esa vaciedad absoluta, tiene algo que está vibrando, que es energía, y luego de repente, cuando se mueve esa energía, hay una frase que dice, hágase la luz. De la nada a la luz hay una explosión de fuego. La luz es energía. Entonces el relato y los relatos antiguos están hablando de ese Big Bang. Para mí no hay conflicto todavía ahí entre fe y relatos antiguos.
Bueno, y qué maravilla que esta conversación nos haya llevado a este punto, porque a mí me confirma que tiene sentido hacer algo como lo que hacemos en La Telaraña, ¿no? A pesar de que al principio nos preguntamos, ¿es posible? Pues luego nos sentamos a conversar y creo que hay que decir sí, es posible y encontramos estos puntos de contacto, cosa que me parece maravillosa. Hermosa, sí. Voy a pedirles que hagamos aquí una pausa. Yo sé que aquí podríamos seguir, ya agarramos impulso, pero les voy a pedir que hagamos una pausa. Dale. Y que ya casi vamos a volver a conversar nada menos y nada más que sobre la creación del universo. Ya venimos. La Telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña en la que hemos conversado sobre la creación del universo con el escritor José Chacón y la física Natalia Murillo Quirós. Le pedimos a Natalia un tema musical y nos propuso escuchar uno de la banda mexicana La Gusana Ciega, que se titula Empezar de Cero. Escuchemos. Sé que guardas tus secretos, sé que escondes tus recuerdos, no está mal. Hay veces que no me controlo, no suelo aventar tu celular. Estuvo mal. Debo ser inteligente, no gastar y ser paciente. Siempre hay días en que ya no puedo descifrar qué es lo que quiero. Acabamos de escuchar un fragmento de Empezar de Cero por sugerencia de Natalia. Comentanos, por favor, Natalia. Bueno, La Gusana Ciega es una banda que descubrí cuando MTV 1 existía y 2 ponía música, porque después se volvió cualquier cosa. Claro. de realities y tal. Qué nostalgia. Sí. Vienen exactamente porque siempre es la tarea de encontrar la canción. Uh-huh. Y la canción, y yo dije, bueno, esta canción Empezar de Cero, porque justamente
una de las preguntas, o bueno, ya volviendo a este momento en que la teoría del Big Bang desde el punto de la física empieza como a ponerse un poco tan valiona, es justo ese momento del inicio. Es muy loco porque ya no con tanta data científica, digamos, observable, pero sí con ecuaciones que todavía tienen mucho sentido, podemos llegar a un momento tan temprano que nada más nuestros sentidos nada más no lo computan, que es 10 a la menos 47 segundos. O sea, es como 1,046 ceros y un 1 al final. Y es tan atrás como eso que podemos decir cosas que todavía tienen sentido. Más atrás de eso, ese momento de lo que alguna gente llama como un átomo primigenio, no se puede decir qué pasó ahí. Y por lo tanto no se puede decir qué lo hizo expandirse y arrancar. Ajá. Y entonces hay muchas preguntas de, bueno, ¿y qué había? O sea, ¿qué había dentro de, qué puede caber dentro de eso? Que es mucho menor que un átomo. Le llaman átomo primigenio, pero es mucho significativamente menor que un átomo. ¿Qué podía caber ahí? ¿Cómo de ahí salió todo si no había nada? Si es casi nada. Exactamente. Entonces, esta idea, primero que nada, así como lúdicamente se me hizo gracioso pensar en el universo como un hombre adulto en crisis que dice, no, yo todo lo tiro y arranco de cero. Claro, ahí viene la analogía. Pero, ese estallido exactamente, que puede sí, asociarse con una crisis personal. Exactamente, decir, ya todo lo que tenía, todo lo quemé y arranco. Pero bueno, volviendo como a esta idea de, digamos, de se puede sacar todo, la materia, todo el espacio-tiempo de la nada. Y un poco también, entonces volvemos a una idea de que era ese vacío. Y desde el punto de vista de la física, el vacío es un lugar muy activo. El vacío, nosotros pensamos en un vacío, en algo que no hay nada. E incluso aquí, digamos, uno dice, ok, le saqué el aire y entonces no quedó nada. Uh-huh. Pero en el universo, el vacío cuántico es una cosa súper activa, súper llena. Se crean y se aniquilan partículas todo el tiempo y eso sucede nada más porque la cuántica permite que suceda. ¿Por qué? Porque no está prohibido. Y entonces se crean y se aniquilan partículas y podría parecer como un subterfugio matemático para arreglar cosas, pero es que se mide sus efectos de... Un pequeño parche, ¿no? Exactamente. Puede parecer, bueno, exactamente, pero realmente sus efectos se miden, los campos magnéticos de la energía que crean se mide, por lo tanto, ahí están. Sin embargo, dicho todo esto, sigue habiendo un hueco en explicar qué pasó en ese momento primigenio del universo. Y aquí es donde tenemos problemas porque no se puede negar la necesidad de que la física cuántica y la relatividad general no se han podido unir en una sola teoría que complazca y no, nos dé cosas sin sentido. La cuántica, la física de lo muy, muy pequeño en su campo funciona perfecto. La relatividad, más bien la física de lo grande, cosmológicamente hablando, funciona fenomenal, predice todo muy bien. Pero en ese momento inicial en que todo era tan pequeño, podemos pensar que la física cuántica es la que va a mandar. Claro. Porque las mini partículas que existían no eran materia todavía como la conocemos, pero había partículas elementales que se aniquilaban y se creaban y mucha energía, pero además se habla de que la gravedad en ese momento también era una cosa importante. Entonces no podemos hacer la pura física cuántica. Entonces nos ha faltado... Tiene que ponerse de acuerdo y no lo logran. No lo logran. Y a ver, y que lo estamos... Yo no, constar que yo no, pero hay gente muy potente trabajando en esto y todavía no se ha logrado dar con una solución para eso. José, cuando hablamos de la creación del universo, hablamos necesariamente de un creador desde la teología, ¿no? Y además eso supone, y ojo la pregunta que viene, porque eso supone otra cosa, que es otra gran pregunta, ¿no? Hablar del creador supone preguntarse quién creó al creador o cómo es posible, también llevándolo un poco a lo que acaba de comentar Natalia. De la nada. Claro, ¿cómo es posible esa figura, esa vida, ese creador a partir de la nada, ¿no? Claro. Y bueno, yo estaba reflexionando ahora en lo que estabas diciendo. La canción tiene un momento que me cautivó mucho y es que la letra dice que ella pasaba todo el día en la cama pues haciendo nada. Y me da igual. De esa nada, que no le daba igual, surge
yo creo que toda la canción surgió de ahí, ¿verdad? Ese Claro. es el hilo de la canción, de esa nada, de una pasividad que no era pasiva realmente. De hecho, parecía pasiva. Él la ve haciendo nada, pero realmente estaba sucediendo todo en la mente. Exacto. Ahí Claro, estaba está sucediendo todo en todo. potencia, No se ve. estaba latente. Y yo quería preguntarte a vos, antes de hablar de la deidad. Ya te y veo eso, evadiéndola. pero no. Ya Ya vio. te vi. Ya Ahora vuelve. Natalia nos va a decir. Volviendo al Merajefesh, esa vibración inicial de la cual habla el Génesis, ¿verdad? En la vaciedad absoluta, y vos hablabas de la imposibilidad de determinar esa partícula primigenia, que algunos le llaman quark, o es otra cosa. No, los exactamente. quarks. O sea, esa partícula primigenia, cuando se habló por primera vez, incluso hay creo que Georges Lemaitre, Ajá, dicho sí. dicho por cierto, mi era humilde español. sacerdote, Dicho en ticos, sí. Era católico, que es el que plantea por primera vez, ¿verdad? Exactamente. Un poco antes que Hubble, digamos, llegara a las observaciones, él propone esta idea del Big Bang. Y entonces creo que él es el primero que acuña como esta idea de átomo primigenio, porque es lo que la comprensión permitía en ese momento, exactamente. Sin embargo, realmente este átomo primigenio ni es átomo, y es mucho más pequeño que un átomo, pero digamos, órdenes de magnitud, no la mitad, no una tercera parte. O sea, Sí, es algo exactamente, órdenes de magnitud. incomprensiblemente más Exacto. pequeño. De hecho, es en lo que en la física llamamos una singularidad. Y Ajá, exactamente. Y las singularidades en física son cuando las cosas se nos hacen infinitamente pequeñas o infinitamente grandes. Entonces, ese átomo primigenio formalmente, desde el punto de vista de la física, es una singularidad. Y ¿qué había adentro? Pucha, es que ¿qué puede haber adentro de una singularidad si se supone que es infinitamente pequeña e infinitamente densa? Ese es el punto, que ahí dentro estaba todo. Exactamente. Ahí adentro estaba todo. Puede que hubiera quarks, digamos, porque estas partículas fundamentales son quarks. Los quarks se fueron formando conforme la cosa se fue enfriando, y es muy loco porque también todo esto sucedió, o sea, lo que sucedió en el primer segundo del universo, ya para los 100 segundos, por ejemplo, ya había núcleos de Exacto. cosas. Exactamente. Entonces estamos hablando que este primer segundo fue nada más, sucedió toda la película, pero así como en cámara rápida. Entonces, puede que hubiera quarks, pero este átomo primigenio no es un quark en sí mismo. Ok. Pero es interesantísimo. Es una Además, locura, me parece, es exactamente. dentro de los relatos antiguos, y sobre todo del antiguo cercano oriente, siempre digo cercano ¿de quién? Porque cuando decimos cercano Sí, es desde occidente. Claro, Entonces exacto. es un asunto súper ideológico decir antiguo cercano oriente, y me disculpo por eso, pero es para ubicarnos. Sí, pero... Esos relatos que están ahí ya tienen una noción interesante Sí. de que en esa vaciedad, en esa nada absoluta, se movía y vibraba algo muy poderoso. Ahora que hablaban de esto y de el problema de Dios, de la existencia de ese Dios también primigenio, Baruch Spinoza, en este momento no lo había repasado, pero lo estaban hablando ustedes, entonces estoy escarbando en mi mente. Una de sus máximas es más o menos como sigue: si hay algo que impida a Dios su existencia, ese algo tiene que ser Dios. Porque si hay algo más poderoso que Dios, tiene que ser Dios. Y porque sabemos que no existe algo que lo impida, ergo Dios o ese poder primigenio debe existir. Sea como sea que lo describamos, ese poder primigenio. Eso que ha estado siempre ahí, eso que ha estado latente y que no entendemos y que es obviamente inabarcable, indescriptible. De hecho, otro teólogo que se llama Dietrich Bonhoeffer, que murió en un campo de concentración nazi por oponerse al régimen, él decía: un Dios que podamos describir o explicar deja de ser Dios. Entonces esa maña de querer es una maña, es una pésima maña, es una mala necesidad de decir, costumbre. vamos a Claro. explicar a Dios. Yo ya sé lo que piensa Dios, porque hay muchos que Sí. dicen Dios dice, y Dios Claro. cree, y Dios quiere. No tenemos ni la más remotísima idea. Contame más, hay de que eso. decir. Exactamente, ma, eso es lo que vos querés y eso es lo que vos pensás, Exacto, eso es lo que exacto. vos quisieras, ¿verdad? Por supuesto. Resulta muy conveniente es convertirte súper en el conveniente. mensajero de Dios, ¿no? Por Así de supuesto. fácil, Y ese es un problema. Pero volviendo a esa potencia inicial, no hay nada que impida su existencia, como nada impide la existencia de lo que llamemos quark, o lo anterior al quark, o lo antes que no sabemos qué hay ahí. De hecho, hay gente y eso es la potencia inicial, que podríamos llamarle Dios o no. Hay gente que levanta la pregunta de si tiene
sentido preguntarse qué había antes, porque es que no hay que perder de vista que el Big Bang no solo crea el espacio, crea el tiempo. Entonces, claro, pero el tiempo es un asunto filosófico. Exactamente. Desde el punto de vista de la física tiene también sus implicaciones. Sin embargo, y para mí, ojo, para mí la pregunta tiene sentido, pero es como, es un antes del antes, entonces, para todo efecto de nuestro universo conocido. Sí, pero la pregunta es círculos concéntricos infinitos, o sea, y cuando descubramos y cuando definamos o cuando lleguemos a algún tipo de consenso sobre qué había antes del antes, la pregunta vuelve a iniciar de cero, claro, ¿verdad? Que hay entonces, y antes de ese antes, y entonces volvemos al abismo primigenio, del tohu vabohu, al vacío de la nada, y una vez más quedamos de las mismas. Yo creo que eso va a ser eternamente así. Yo los escucho y pienso que hay un componente, un elemento, un concepto que une estos relatos teológicos y estas teorías científicas, y es el misterio, que el misterio lo atraviesa todo, que el misterio es un elemento que además creo que es tan importante como que está asociado, está imbricado en la creación del universo, como por otro lado lo ajeno que nos resulta o lo difícil que nos resulta lidiar con el misterio, ¿verdad? Más allá de que lo podemos meter en una novelita o en una película como un componente casi anecdótico, nos cuesta mucho lidiar con el misterio y creo que estamos diciendo en el fondo, el misterio es esencial cuando nos referimos a la creación del universo. ¿Es así? Pues yo creo que es una fuerza que nos empuja. Quiero decir, desde el punto de vista tal vez de los científicos, el misterio es esta máquina que dice, hey, no podemos parar, chiquillos, esto no está resuelto. Ajá. Encontramos esto, paramos, ¡yay! Entonces no hay como en la sala de la NASA, que salió el cohete y todo el mundo levanta los brazos en celebración, pero después dicen, ok, ¿y mañana qué? Uh-huh. Eso por un lado, para mí, o sea, visto como desde el punto de vista de este motor que nos hace seguirnos preguntando cosas y en esa búsqueda incluso borrar cosas, porque dijimos, no, aquello que hemos dicho que estaba todo bien, ya no. Por ejemplo, yo creo que en algún punto, no digo que muy cercano, incluso vamos a llegar a una concepción nueva del tiempo como lo entendemos. Porque para ciertas cosas parece que se está quedando corto. Claro. Pero por otro lado, también lo que decías de esta necesidad de llenar el misterio con algo, lo que sea. Eso también creo que no anda tan bien. Porque entonces empezamos a llenarlo con posverdad, por ejemplo. Bueno, y las religiones lo que han intentado hacer es llenar ese misterio con respuestas, pero las respuestas generan otra infinitud de cuestionamientos. Por ejemplo, bueno, ya sabemos cómo hay que enterrar a la gente. Se sabe que, por ejemplo, cuando encuentran ritos mortuorios, es que hay religión, porque ya hay una noción del más allá. Claro. ¿Verdad? Como sea que se lo hayan imaginado. No es lo mismo en Egipto antiguo y las pirámides, que es lo más famoso, digamos, que una huaca aquí, no sé, en Turrialba. No es lo mismo, pero hay una noción del más allá. Pero una vez que se enterraron las personas así, llega alguien y dice, mira, pero es que yo creo que así no era, no había que echarle las vasijas así. No, es que lo que hay que echarle es cosas mucho más valiosas, oro. Y la gente se empieza a preguntar y se dice, ¿pero cómo? Sí, eso es lo que yo creo. Empieza un disenso y a evolucionar eso. Es infinito ese misterio del más allá y siempre vamos a tener intentos de respuestas, Pero la definición de misterio tiene que ver con que realmente nunca se va a poder resolver. Un misterio, si es misterio de verdad, no se va a resolver. Todas las series y todas las películas que vemos, o las novelas, literatura que les llaman de misterio, realmente no están hablando de misterio, están hablando de un problema. Claro. Claro. ¿Verdad? Un problema que se va a resolver porque es un asesinato, porque es, ¿verdad? Algo. Entonces, ¿dónde empezamos a notar que el misterio realmente es algo, digamos, consecuente con su definición etimológica? Cuando esas películas o esas novelas están rozando lo espiritual, ¿verdad? Y es donde da terror. El terror de las novelas, el terror de las películas, digamos, llamemos El Exorcista o lo que sea que ya hemos visto. Ahí, ¿por qué da terror? Porque el terror, ese vértigo, el terror es vértigo de que es algo que no vamos a resolver nunca. Uh-huh. Nunca. Y cuando decimos nunca o cuando decimos para siempre, entonces hay un vértigo y ese vértigo es el verdadero misterio. Y habría que decir que ciertas religiones, como la católica, incluso no solo han señalado la presencia del misterio, sino que lo han celebrado, lo han clasificado. Existe una especie de taxonomía del misterio, los misterios gozosos, los misterios dolorosos,
lo que me hace pensar que sí hay una valoración de lo que significa el misterio y hay que tratar de dejarlo así, no hay que tratar de moverlo ni de entenderlo. Eso es cuando ¿verdad? Esa es una respuesta religiosa más o menos parecida a cuando el chiquito le dice al tata o a la mamá, ¿pero por qué? Porque yo digo. Ajá. Punto. Eso es Y aquí un se acabó. misterio. Qué Y gran se acabó. analogía. Bajo este techo, ese es el misterio, papá. Ajá, ¿Verdad? ajá. Eso es, no haga más preguntas. Ujú. Pero sí hay que hacer más preguntas. Hay una de esos misterios que comparte todas las teologías cristianas en su amplitud, que es el Mysterium Salutis. El misterio de la salvación. ¿Cómo es que llegamos entonces? Porque esa salvación la buscamos de todas las maneras. Desde el mundo científico estamos buscando una forma de que esto no se vaya para el carajo. Desde el punto religioso estamos buscando de que aunque se vaya para el carajo, yo me vaya para algún otro lado que pueda salvarme, ¿verdad? Ese misterio, pero es imposible, es indisoluble, no se puede resolver. Y por eso tiene que seguir siendo misterio, pero no por eso dejar de preguntarnos. No por eso Qué lindo, sí. inhibir, porque inhibir la pregunta ya es dogmatismo y ya es imposición y ya es su religiosidad. Bueno, Mysterium Salutis también es el título de una de tus novelas. Vamos a hacer Efectivamente. aquí, aprovechar Ya para- No que iba a estamos en decirlo esto, yo, pero no. gracias por mencionarlo. Es un misterio. Ok, ¿y dónde pueden encontrar quienes nos escuchan Mysterium Salutis para que terminen de redondear sus Sí, ya, ideas exactamente. alrededor del Mysterium Salutis y la mayoría de los libros en Costa Rica, de los míos, se pueden encontrar en la Librería Internacional, sobre todo. Ok, fantástico. Bueno, ya aprovechamos. Muy bien. Muchas gracias. Un pequeño anuncio. No, por supuesto que sí. Vamos a hacer aquí una pausa. Creo que, por supuesto, no nos detenemos y no nos imponemos una pequeña pausa cada cierto tiempo para avanzar con el programa en el que estamos conversando sobre la creación del universo. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre la creación del universo y algunos otros temas, por supuesto, que han aparecido por ahí sobre la marcha con la física Natalia Murillo Quirós y el escritor José Chacón. Hace unos minutos escuchamos, por sugerencia de Natalia, a La Gusana Ciega, y ahora José nos propone escuchar Movimiento del cantautor uruguayo Jorge Drexler. Escuchemos. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo.
Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacío, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Acabamos de escuchar un fragmento de Movimiento de Jorge Drexler. ¿Qué te gustaría comentarnos, José, sobre esta canción? Me costó un montón encontrar una canción para este programa, pero no te imaginas. Realmente fue lo más difícil, lo más complejo. O sea, pasé por todo tipo de géneros sinfónicos, corales, y llegué a esto. Y me parece que responde bastante bien a algo que me interesa mucho, esa búsqueda eterna. Dice incluso de una manera muy poética y poco precisa, pero poética. La poesía no tiene que ser matemática, sí, pero no debe dice, precisión. somos aquella gota de agua que surcó el universo y llegó hasta, ¿verdad? Algunos dicen polvo de estrella, ¿verdad? Pero seguimos buscando. Y se hace unas preguntas muy interesantes. Incluso responde, yo no soy de acá, pero vos tampoco. Vos no sos de acá, pero yo tampoco. Yo no me acuerdo el orden de los humanos, pero da lo mismo. No somos de acá. Somos transhumantes del universo. Y seguimos avanzando y buscando respuestas. Una de esas respuestas, que es la que más me interesa, es la del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? De hecho, las religiones todas se hacen solo 4 preguntas, y en esto termino este comentario rápidamente. ¿De dónde venimos? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Y qué hacemos con la culpa? Solo eso. ¿Usted quiere saber qué piensa alguien religiosamente? Haga esas 4 preguntas, nada más. Lo demás es superfluo, es añadidura, pero son esas 4 las que hace. Y el dolor. Y la gente dice, si Dios existe, ¿por qué permite el dolor? La clásica. Hay una idea filosófica y teológica muy antigua que se llama el Tzimtzum, que significa que Dios se repliega en sí mismo. Hay una grieta del universo por donde se escapa Dios. Wow. Y deja el universo solo a sus anchas, a su bola. Y es la única forma que podemos entender que hay cosas que son nuestra responsabilidad real, ¿verdad? El dolor es nuestra responsabilidad. Las guerras no las permite Dios, es nuestra responsabilidad real. Todo lo que suceda que cause muerte, dolor y sufrimiento es nuestra responsabilidad, y tenemos que seguir haciéndonos la pregunta, ¿por qué se lo achacamos a Dios? Sí. Qué hermoso. No lo sabía, que Dios escapó por una grieta, me parece. Sí, Gershom Scholem, y antes que él, Luria, en el siglo XVI, es el que empieza a pensar en el recogimiento de Dios, autolimitación voluntaria de Dios. Natalia, algunas de estas 4 preguntas me parece que también están ahí muy presentes en estas teorías científicas y en estas búsquedas de los físicos, ¿no? Claro. Digamos que intentamos lidiar menos con la culpa y con el sufrimiento, aunque nos lo infligimos muchas veces. Aunque parece estar ahí de todos modos. Sí. Pero sí, esta idea del inicio y pues esta idea también del final, que también está en el Big Bang y que tampoco está resuelta. O sea, entendemos el universo así, el universo bebé, el universo joven, digamos,
si se quiere decir, digamos, adulto como ahora, crecidito, pero ya es un universo viejo, 14.000 millones de años son un ratito. Sí. Sin embargo, pues la idea es, en este momento, aquí hablando nosotros, él se sigue expandiendo y se sigue enfriando, mientras que conversamos. ¿Qué va a pasar al final? Se va a expandir tanto que ya no, acuérdense que es el espacio y el tiempo los que se expanden. O sea, si nos separamos demasiado, ni siquiera va a llegar la luz de nada hacia nosotros. Y se va a acabar esta última luz y con esto se acaba nuestra conciencia del universo, posiblemente en el entendido de que la raza humana de hace rato ya no sería lo que es, porque ya el sol no permitió vida en la Tierra y tal. ¿No sería lo que es o simplemente no O sería? no sería, exactamente, exactamente. Pero bueno, sí está esta pregunta latente de qué va a pasar al final. ¿Qué va a pasar cuando la luz ya no se filtre por la grieta? Exacto, ya no haya grieta por la que la luz pueda filtrarse. Bueno, qué gran pregunta. Yo creo que con esa pregunta podemos dejar este bloque. La podemos dejar así en el aire para que las personas que nos escuchan tengan unos minutos de reflexión que probablemente les dará para días, meses o años de reflexión. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos a nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, les doy la bienvenida al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre la creación del universo con la física Natalia Murillo Quirós y el escritor José Chacón. Nuestro invitado ausente de hoy es Edgar Allan Poe, un influyente escritor y poeta estadounidense, conocido principalmente como el maestro del terror psicológico y el padre de la ficción detectivesca. Y aunque Poe es famoso por El Cuervo y por cuentos como El Gato Negro, su obra más ambiciosa y visionaria muy probablemente fue Eureka, un poema en prosa. Ese es el título de la obra. Y en esta obra Poe presentó una revolucionaria teoría cosmológica sobre el origen, la unidad y la destrucción final del universo. Y este extenso y complejo trabajo que él consideraba su obra maestra filosófica revela, por supuesto, una faceta de su genio que va más allá de la narrativa con la que usualmente lo asociamos. Y a mí me gustaría leerles un fragmento muy, muy breve de Eureka, que dice: el principio que he llamado gravitación no es y no puede ser sino la tendencia de la materia a regresar a su unidad original, a ese centro primordial y único del cual fue irradiada. Y ahí termina la cita. ¿En qué piensan cuando la escuchan? ¿Qué les gustaría comentar sobre este fragmentito de Poe o sobre el propio Edgar Allan Poe? Bueno, sobre el fragmento, que me queda muy claro que él entendía algo de la gravitación, ¿verdad? Digo, tomó una idea que es real y la escribió como él sabía escribirla, digamos, con una belleza y y además como haciendo esta analogía con volver a este punto original que creo que además causa esta unidad original, que además creo que en mi causa, donde lo leo como un sentido como de acunamiento, de que eso me protege, es como volver al regazo de la abuelita. No sé por qué lo leí desde ahí. Pero de pronto estaba todo trágico el hombre, ¿verdad? La canción de cuna del universo, imagínate lo que acabas de decir, eso es Eureka, ¿no? Pues sí. Puede ser. Pero bueno, dicho esto, también ya como hablándolo o viéndolo desde el punto de vista de la física, por ejemplo, algunas teorías proponen, hablando de ese posible final, que debido a la fuerza de gravitación, que efectivamente es una fuerza que únicamente atrae, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de las fuerzas electromagnéticas que pueden atraer pero pueden repeler, la gravitación es una fuerza que hasta el momento se ha probado que únicamente atrae, podría, en el momento en que se empiece a gastar esta energía que tiene el universo para expandirse, podría, por la gravitación, empezar a comprimirse. Y de hecho, es una teoría que se maneja mucho, últimamente ha perdido potencia porque cada vez se busca cómo probarla y no hay cómo. Parece que depende de una cantidad o de la cantidad total de masa que tiene el universo. Pero resulta que hay una masa que nos molesta mucho a los físicos, nos alegra que exista, pero nos molesta porque nos da mucha lata encontrarla, que es la materia oscura, que no es nada fácil de medir y que parece que es mucho más de la que creíamos originalmente. Entonces, para poder como llegar a un dato
claro de si teníamos un Big Bang, si va a haber un Big Crunch, que es volver a encogerse, exactamente, parece que depende de la cantidad de materia y eso no se ha podido determinar. Pero entonces hay gente que propone una idea de un universo cíclico, un universo que se expande, luego se encoge de nuevo y empieza como esta rara respiración del universo. Sístole y diástole del universo. Claro, exactamente. Muy hermoso. En ciclos que, una vez más, humanamente no podemos comprender, pero que podría llegar a suceder, aunque lo que les digo, digamos, aunque es muy poética, desde el punto de vista de la física, últimamente ha perdido un poco de punch. Pero le faltan datos ahí. No está cancelada. Hay cosas que cancelamos ya. Esa no está cancelada. Esa no. Ok, muy bien. José. Sí, bueno, poco me queda agregar algo tan maravilloso, ¿verdad? Pero desde el punto de vista también, desde las teologías y desde la literatura teológica, es muy interesante lo que plantea el texto, porque sí, habla de esos ciclos y casi todos los relatos de la creación antiguos son cíclicos. Vamos a ver, incluso la Biblia misma de Génesis a Apocalipsis arranca con creación y termina con nueva creación, ¿verdad? Entonces es esperanzador, por así decirlo, aunque ya no esté yo, y esa es la cosa, aunque ya no esté yo, porque ¿por qué me preocupa si yo no voy a estar? Claro. ¿Por qué sentimos esa sensación tan extraña de que esto se va a ir a algún lugar, se va a explotar, va a terminarse, si yo ya no voy a estar? Sin embargo, sí nos preocupa, ¿verdad? Nos preocupa mucho, hay un vacío ahí, pero cuando entendemos que aunque yo no voy a estar, esto vuelve a comenzar de alguna manera, incluso puede ser mejor, ¿verdad? Porque ese siempre es como la idea poética, ese ciclo mejora las cosas. Entonces me siento más tranquilo, ya no es, digamos que apocalíptico, no es la palabra correcta, pero ya no es escatológico, ¿verdad? Sí. Ya no hay un escatón final que termina, pone punto final, sino que hay una pausa. Claro. Y vuelve a explotar esto de nuevo, y vuelve a haber primavera de nuevo en el universo, y vuelve a haber vida de nuevo, otras vidas distintas a la nuestra. Y esto lo plantea de una forma muy poética, evidentemente. Y dice algo que me llama mucho la atención, y habla de la oscuridad del cielo, ¿verdad? A eso creo que se le llamaba la paradoja de Olbers. Y resuelve de alguna forma una paradoja, hablando de que se va alejando, así me lo imagino yo, se va alejando de los emisores de energía, de calor, de luz y de la vida misma. Y por eso el cielo se va viendo cada vez más oscuro y más oscuro. Es como una forma, el semáforo de este tránsito. Ahora que mencionas la nueva vida que supone el Apocalipsis y pensando un poco en Poe, en su carácter de narrador, pienso en la estructura aristotélica, en la obra en 3 actos, que conocemos como introducción, desarrollo, desenlace, pero que algunos teóricos llaman vida, viaje y nueva vida. Es muy interesante porque creo que volvemos un poco a esa idea de diferentes formas, ¿verdad? La narrativa también nos cuenta algo sobre la creación del universo, porque al fin y al cabo tiene que ver con la creación de otros mundos, ¿no? Pues yo les propongo que escuchemos a los Beatles, que eran señores que sabían mucho sobre relatos y sobre música, por supuesto, y que tienen una pieza hermosa, como muchas de las suyas, que se titula Across the Universe, a través del universo. Por supuesto, no podíamos pensar en otra pieza para cerrar Muy bien. nuestra... Apruebo. Exacto, para cerrar nuestra conversación de hoy. Vamos a escucharla y venimos un poco a eso, a compartir nuestras últimas ideas sobre este gran tema que nos propusimos hoy. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which
which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Floats me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David. Oh, nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jackaroo David. Oh, nothing's gonna change my world. 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 Jackaroo David. Jackaroo Acabamos de escuchar Across the Universe de la banda británica The Beatles. ¿Qué les gustaría comentar sobre esta música o qué idea que se puede haber quedado un poco ahí en el aire entre muchas ideas que seguramente se quedaron, les gustaría compartirnos en este momento? Bueno, hermosa canción, y queda uno como ¿verdad? Exacto, como más poético de lo que nos hemos ido poniendo. Bueno, es que son los Beatles. Exacto. El universo es inmenso, todo indica que salió de un punto inicial, tal vez como para dejarles esta idea y que la busquen un poco más si les interesa. Una cosa muy importante a entender del Big Bang es que la analogía con la explosión pues sirve para entender algo de un punto que se expande y este tejido del espacio-tiempo expandiéndose, pero no es una explosión en la forma humana que la comprendemos. Quiero decir, no hay un punto del universo donde digamos, este es el origen de la explosión. Y de ahí todo empezó a expandirse. Claro. El Big Bang es un inicio de algo que sucedió en todos los lugares. No hay un lugar de la explosión. No, sucedió aquí en el estudio de radio y sucedió en Andrómeda. Claro, a la porque si vez. no volvemos a la famosa pregunta teológica, ¿quién puso la bomba? ¿No? Exacto. y eso me parece hermoso. Y lo siguiente es un poco que pongamos en perspectiva el tiempo que llevamos entendiéndolo. Aproximadamente 100 años y todo lo que hemos construido en esos 100 años de conocimiento para ir acercándonos a esta pregunta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ha sido sangre, sudor y lágrimas de muchas personas que hacen ciencia, pero con mucha alegría y con muchas ganas de seguir sabiendo qué. Qué bonito eso. Entonces, me parece así alucinante de toda la historia humana, que es mucha, de toda la historia del universo. Son 100 años lo que llevamos volándole cabeza a esto. Y hemos llegado a cosas tan hermosas como esta conversación. Bueno, muchas gracias por decirlo. Hasta aquí llegamos. No, ya es como, ¿qué hago? Punto. Sí, maravilloso. No, yo tengo algo muy interesante y pensando, uniéndolo, concatenándolo a lo que sí nos corresponde. Y gente que ha dejado sangre o que podría dejar mucho, es lo más inmediato. Y me voy a tomar
la libertad de hablar del cosmos visto desde lo que sí nos está sucediendo ahora aquí en Costa Rica, digamos. Hablemos de lo que tenemos más al frente, que es un asunto, político. Hay una palabra que aparece en el Nuevo Testamento que me llama mucho la atención. Hay un versículo que todos los evangélicos, no sé, los católicos, yo soy criado como evangélico, nos lo sabemos de memoria. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y reinos del universo. Entonces yo, como me fascinan las lenguas de ese tipo, entonces me voy al griego y hay una palabra que me llama la atención. Usa 3 palabras básicamente para decir que no nos estamos peleando contra jaima, sangre, es decir, contra nuestros hermanos ticos, ni contra carne, sarx, donde viene sarcófago, ¿verdad? No es contra nosotros que nos estamos agarrando. No somos enemigos entre nosotros. Eso es básico. Dice, nuestra lucha es algo más complejo que eso. Y utiliza 3 palabras y se las voy a comentar rápidamente. La primera tiene que ver con las autoridades, digamos, quienes tienen el poder delegado. Arcones, de donde viene, digamos, arquetipo o arcángel, el que tiene un poder delegado. Esos son los funcionarios, quienes trabajan para el país. Y tenemos que vigilar cómo funciona nuestra democracia, cómo funciona el sistema en el que estamos aquí. La siguiente palabra es exousias, que son los que tienen el poder económico. Tenemos que vigilar cómo eso está influyendo en el futuro del país. Pero la tercera es la que más me llama la atención y me llama la atención porque utiliza la palabra cosmos, es cosmocrátoras. Cuídense, nuestra lucha, dice, no es contra nosotros como hermanos, es contra los cosmocrátoras. Si democratos es el poder del pueblo, o burocratos es el poder de los escritorios o del papeleo, ¿qué será cosmocratos o cosmocrátoras? Aquellos que quieren, detentan, anhelan tener el poder absoluto. Cosmo, el absoluto, el todo. Aquellos que quieren dominar la Asamblea Legislativa. Aquellos que quieren apoderarse de todos los estamentos y todos los estratos y todos los poderes del país. Aquellos que tienen esa idea de que solo así se puede hacer las cosas. Dicen, nuestra lucha es contra esos. Cuidemos nuestra democracia. Bueno, muchísimas gracias, qué maravilla. Después de eso, por supuesto, no se puede nada más que agradecer a ustedes, en primer lugar, por estar aquí, por acompañarnos. Por supuesto, también a Daniel Ortuño, que siempre nos acompaña en la cabina de grabación, y a Fabián Coto, nuestro productor de campo, que ha estado también aquí al pie del cañón acompañándonos esta mañana. A Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a Gabriela Zumbado, que se encarga del diseño y la identidad gráfica de nuestro programa en las redes sociales, y a todas las personas que nos escuchan todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio, o a quienes nos escuchan después en las plataformas en las que está disponible el programa. Soy Jürgen Ureña, les agradezco la sintonía, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.